Bueno, ya estamos con nuestro invitado aquí en el estudio de la radio. Dijimos que íbamos a hablar de plásticos y de contaminación y tenemos un experto delante, es investigador del CONICET, especialista en contaminantes orgánicos y plásticos en los ambientes oceánicos y bueno, tiene actividades en el Instituto Argentino de Oceanografía y además integra el Comité Científico Asesor para Plásticos y Microplásticos de Naciones Unidas y el grupo de expertos científicos independientes que está asesorando al sistema de Naciones Unidas sobre aspectos científicos de la protección del medio marino. Estuvo hasta hace algunos días en la última reunión de Ginebra, donde no hay resultados muy alentadores, pero bueno, es parte de un camino que se está recorriendo. Me refiero a Andrés Arias, muchísimas gracias por acercarte. Por favor, un gusto, un orgullo también poder estar acá y charlando con ustedes. Bueno, y me contabas también de algún recuerdo del viejo centro cultural de la radio que te ha tenido entre sus concurrentes. Total, no, siempre ahí íbamos muchas bandas amigas. Tengo una banda. Ajá. ¿Qué haces? Sí, un poco de rock. Mira, un poco de rock. Sí. Old school. Ajá. Y yo me acuerdo, en un momento, bueno, eran los 90, ¿no? Pero vino Andy Summers y estuvo en la radio allá enfrente. O sea, para nosotros era una locura. O sea, un flaco de Police acá en Bahía, en FM La Calle. Así que nada, buenos recuerdos. Muy bien. Estudiaste en la Universidad Nacional del Sur. Exacto. Desde aquellos años. En la UNS, exacto, sí. Mi carrera fue inicialmente bioquímica y después, bueno, fue orientándome ya en mi doctorado a lo que es ambiente, ¿no? Ambiente, hidrocarburos, contaminantes, plásticos, ahí estamos y ahí llegamos. Y ahí entras a este tema que, bueno, es de relevancia global, que está reuniendo a distintos países, bueno, pero que tiene que ver con un planteo también de cómo se produce y se consumen estos plásticos. ¿Qué es la contaminación plástica en sí o cómo se la define al momento de participar en este tipo de discusiones? Bueno, sí, está bueno, porque justamente cuando se discute a nivel tratado global es todo un vocabulario y un lenguaje que hay que entrar porque tiene mucho que ver con las leyes, mucho que ver con el lenguaje abogacil, pero sin embargo estamos discutiendo cuestiones ambientales, términos científicos, entonces hay ahí toda una interfaz entre abogacía, diplomacia y ciencia que hay que llenarla, ¿no? De alguna manera es un poco la intención nuestra de todos los científicos que estamos ahí. Pero bueno, volviendo al punto que es la contaminación plástica, es básicamente todo lo que tiene que ver con los materiales que llamamos plásticos, que son un montón. Es decir, no solo lo que conocemos como, bueno, la bolsa, la bombilla, el cosito que revuelve el café, sino lo vemos en todo, lo vemos en la ropa. La mayor parte de lo que tenemos puesto ahora, digamos, normalmente tiene poliéster, algunos elastanos, todo lo que se llaman los termostables, las gomas, ¿no? Las cubiertas de los vehículos. Bueno, acá veo toda la insonorización, digo, bueno, los micrófonos, la compu, la mesa, digo, todo tiene que ver con el plástico. Y el plástico, o los plásticos, o todas las resinas plásticas, ¿no? Que son un montón de compuestos, tiene un ciclo de vida, se llama el ciclo de vida de los materiales. Ese ciclo de vida es el que, o la forma en que se produce y la forma en que se maneja ese ciclo de vida, es básicamente de la cuna, se llama la tumba, ¿no? Y la verdad es que la tumba, para gran parte de los plásticos que se producen, llega muy rápido y no sale de ahí, ¿no? Entonces no hablamos de un ciclo que arranca en un lugar, tiene su vida útil y vuelve al inicio, es decir, vuelve a la cuna, que se llama ciclo cuna-cuna o circularidad, sino que nace el material, tiene una vida útil, a veces muy larga, por ejemplo, en construcciones, pero muchas veces muy corta, segundos, ¿no? Un envoltorio, un food packaging, ¿no? Un envoltorio, segundos, minutos, y ya es desecho. Y ese desecho, bueno, no hay forma, o no hay intención, o no tiene valor hoy para hacerlo, y es rápidamente un desecho que va a acumularse, porque no va a degradarse, ¿no? Cuando hablamos de contaminación, hablamos de algo que no puede ser absorbido, degradado por el ambiente. Y comienza a acumularse, digamos, básicamente es una tasa matemática. Producimos más de lo que puede ser degradado. La degradación promedio arranca entre 150 años a 400, de acuerdo al compuesto y la densidad en el ambiente, lo cual es no degradable.
para el ciclo de vida del hombre, digamos, si para una generación humana no se degrada, básicamente, ¿no? Entonces comienza a acumularse, y esa acumulación la llamamos contaminación porque comienza a tener además efectos muy claramente visibles sobre los organismos visuales, sobre la salud humana, muchos tipos de efectos. Hay algunas de las cifras respecto de la producción que, en los trabajos, en las entrevistas has mencionado, que es muy impactante también, cómo se ha multiplicado en los últimos años, ¿no? ¿En eso podés hacer alguna referencia, más o menos al ritmo y cómo eso se va acelerando? Sí. Lo que vemos, básicamente, y para decirlo en términos sintéticos, es que lo que llega al ambiente, que lo que llamamos fugas, ¿sí? O liberaciones, ¿sí? Traducido del inglés, al ambiente, todo el plástico que llega al ambiente y que luego es muy difícil de recuperar, muy difícil de limpiar, muy difícil de remediar un sitio contaminado con plásticos, sobre todo cuanto más pequeños son, mucho más difícil, y ni hablar si es el agua, y ni hablar si es el océano, Mauro. Claro. Va de la mano de la producción, es decir, hay una correlación que se llama log-load, básicamente. Producimos una cierta cantidad o una cierta pendiente, y a la misma pendiente aumentan las fugas al ambiente, lo cual incrementa la contaminación, ¿no? Lo que estamos produciendo hoy, año a año, las últimas cifras están alrededor de 500 millones de toneladas de plástico virgen, ¿sí? Anual, es decir, desde cero. Ese plástico virgen que se produce desde cero es básicamente 99%, 99 y pico por ciento a partir de petróleo y shale gas, ¿sí? O gas de fracking, por ejemplo. Es decir, combustibles fósiles que rápidamente y en gran masa son productos plásticos. De esos productos plásticos, básicamente un 40% más o menos es el envoltorios de alimentos, ¿sí? Lo que llaman el food packaging, es un gran rubro, que son elementos de un solo uso, ¿sí? Pensemos en las botellas PET, pensemos en todo lo que vayamos al supermercado y veamos todo lo que envuelve los alimentos que compramos, 100% plástico. Hasta lo que no deberíamos, como son las verduras y frutas, vamos y las ponemos en una bolsita plástica. Y si no, no nos las venden. Que yo digo, no, vendémelas igual. Bueno, no. Entonces, ahí tenemos un gran problema. En la gran masa que se produce, ¿sí? que supera una escala planetaria importante. ¿Por qué digo esto? Porque en la estimación, los científicos, entre 2017 y 2020 se ha producido lo que se llama, superamos la biomasa que produce el planeta, no solo en la producción de plástico, es producción de productos humanos. Es decir, lo que ha producido el humano y lo ha puesto arriba del planeta ya es más de lo que produce toda la naturaleza, ¿sí? Arriba de la tierra, en los mares, en los cielos. Entonces, ahí tenemos un problema de escalas. Lo que producimos en términos de plástico y que no se degrada, bueno, ya tiene una escala planetaria, una masividad, ¿sí? Con 8.000 millones de personas, importantísima, y de ahí es el gran problema de no poder gestionar bien los desechos que se comienzan a acumular y que simplemente como solución tengamos básicamente enterrarlos. ¿Y cuánto de eso se reutiliza? Buena pregunta, porque si pensamos en cosas que se reutilizan en nuestra vida diaria, pensamos en el vidrio, pensamos en el metal, en el hierro o en el acero, ¿no? Bueno, el vidrio tiene un 60% de reutilización, el hierro son cifras globales, el hierro un 76% y el acero un 98%. Y vemos que tienen valor, ¿sí? Porque se reutilizan y tienen un gran valor de reutilización. Por eso, cuanto más vale, más se reutiliza. En cambio, el plástico se reutiliza un 8-9% a tasa global. Y vemos que el producto plástico de desecho no tiene valor, tiene una correlación, ¿sí? Claro, ¿para qué lo voy a recuperar si lo voy a reutilizar poco? Y como está diseñado básicamente el esquema de producción, lo que recuperamos no sirve para reemplazar plástico virgen, ¿sí? Por muchas cuestiones técnicas. A solucionar son las cosas que planteamos que tenemos que mejorar en la industria, y son estas que cuando reciclamos muchas veces mezclamos productos que recuperamos, y aunque sea el mismo producto, por ejemplo PET, sean diferentes productores de PET, lo producen de distinta manera, ¿sí? Con lo que llamamos distintos aditivos añadidos, ¿no? o polietileno o polipropileno, lo que fuere, y los mezclamos, intentamos reciclarlos, y eso produce un producto
de propiedades aleatorias, es decir, no predecibles, muchas veces de peor calidad o de menor calidad de la inicial. Por lo tanto, sirve para cosas, pero no sirve para reemplazar ese plástico virgen. Y es lo que se llama downgrading, ¿no? Es decir, bueno, extendemos un poco la vida lineal, sirve para otro tipo de productos, por ejemplo, alfombras, pisos, pero a veces neumáticos, pero no viene a reemplazar la producción que yo necesitaba. Por eso no termina de ser una circularidad. Están escuchando a Andrés Arias respecto de los costos. No, te estoy tirando un centro ahí para que tomes el mate. Respecto de los costos, ¿por qué esa ecuación no te da? Digamos? Porque ahí también se ha puesto el foco respecto de los subsidios, por ejemplo, en la cadena de producción de... Vos hablaste de petróleo y gas, ¿no? De los productos originales, no sé, o en otros tramos de la cadena. Sí, ese es uno de los primeros que llaman flaws o digamos, huecos en toda la cadena de producción, y es que es básicamente que la materia prima está subsidiada por gran parte de los productores de petróleo, es decir, petróleo barato produce... y gas barato, subsidiado en extracción, subsidiado muchas veces por los estados mismos, produce una materia prima barata. Eso da que en la ecuación producir plástico virgen, nuevo, no reciclado, con las propiedades que yo quiero, es mucho más barato que recuperarlo del ambiente con el costo energético, a veces una huella hídrica también importante, hay que lavarlo, hay que peletizarlo, bueno, hay un montón hay diferentes procesos de reciclado, pero bueno, todo eso es más horas hombres, volverlo a traer, volverlo a intentar producir un producto que tampoco sabemos bien si va a servir o no. Ese es el esquema hoy, hace que ese producto reciclado sea más caro. Ahora, la pregunta es, esto es en términos simplemente mercantiles, ¿no? Siendo un científico de las ciencias duras y no de las ciencias económicas, pero ¿es más caro o es más barato? ¿O qué es más caro y qué es más barato? ¿No? Porque en la ecuación no está incluido lo que llamamos el pasivo ambiental. Es decir, si definitivamente quitamos esos subsidios para la extracción de esa materia virgen, que es materia cruda, materia prima, el feedstocks que se llama en la industria, que es el petróleo y el gas, quitamos esos subsidios y sumamos a la ecuación los pasivos ambientales, ¿sí?, de todo el ciclo de vida del plástico, entonces no es tan barato. Entonces no es tan barato. Y sin embargo, si recuperamos plástico al fin del ciclo de vida y lo volvemos a ingresar, ese pasivo ambiental ya no está, entonces comienza a ser, restar menos pasivo ambiental, comienza a tener más valor ese producto final. Bueno, esa inecuación, ese desbalance que hay económico hace que hoy no sea rentable y por eso las tasas son tan bajas. ¿Quién va a hacerlo si no es económicamente rentable? No, la voluntad del privado nunca va a ir por ese lado. No ocurre, digamos, puede ser, pero no es lo que ocurre. Entonces ahí es donde nace una necesidad de cierta regulación que tenga que ver, primero, legalmente vinculante y que sea global, ¿no? Porque es muy difícil también, sobre todo cómo está distribuida la cadena de producción de plástico, que no es en estados, sino es en compañías, que muchas veces son compañías multinacionales que tienen una sede acá y su fábrica en otro lado. Y digo, si no es global, si no es vinculante, ¿cómo decirle a una empresa, che, mira, hay que cambiar un poco este esquema de producción, pensamos que hay que producir menos y que lo que puedas producir tenga que tener relación con lo que puedas recuperar del ambiente, ¿no? Empezar a poner todas estas cuestiones sobre la mesa, que no va a ocurrir si nadie la pone sobre la mesa. Porque el business as usual, digamos, lo que ya sucede y ya da ganancias, tiene una inercia que es difícil de detener, ¿no? Bueno, ya nos meteremos en algunos detalles de esa negociación, pero me gustaría que cuentes también, desde tu trabajo netamente científico, algunas de las conclusiones a las cuales les han arribado, por ejemplo, en esto que vos decís, bueno, están todos los ambientes, están en los mares, ni que hablar, están nosotros. Algunas de las últimas investigaciones, bueno, daban cuenta de la presencia de microplásticos en el zooplancton marino de América Latina, o hace algunos años diciendo, bueno, llueve plástico. ¿Cómo llegas a esas conclusiones? Bueno, ahí donde entramos más en nuestra expertise, que es
un poco química ambiental, ecotoxicológica ambiental, y es, bueno, empezar a encontrar micro partículas. Cuando decimos micro, bueno, es que son muy pequeñas, van de lo que se llama una micra o un micrón a 5.000 micrones, ¿sí? Que son 5 milímetros. 5 es el tamaño máximo, ¿sí? Esa fase que se llaman microplásticos, que es una palabra tan común. Sí. Apenas visibles a simple vista, la mayor parte no son visibles, están en todos lados. Cuando lo empezamos a ver y empezamos a buscarlos con lupa, empezamos a buscarlos con microscopio, o empezamos a ver si están transportándose en aire, bueno, ahí están, ¿no? Entonces, los organismos pequeños como microorganismos que interaccionan en escala física, tamaño a tamaño, bueno, también los confunden con comida. Los que son predadores los pueden ingerir. Esto pasa con el zooplancton, que es los zooplancton que capturan, digamos, presas, y lo ingieren. Es la base de la cadena trófica marina, ¿no? Sobre ahí se alimentan todos los peces, incluso grandes cetáceos, ¿no? Como las ballenas. Digo, ahí vemos como un gran punto de ingreso de micropartículas sobre la cadena trófica marina. Pero de todas maneras, de igual forma, digo, sucede en el suelo, en los continentes, la cadena trófica terrestre. Si está en el aire, que es lo que empezamos a ver, ¿no? En el aire indoor hay muchos trabajos, pequeñas partículas que se desprenden. En el aire outdoors, por supuesto que también, a veces ayuda a las cuestiones climáticas para limpiar la atmósfera, pero ahí están. Cuando llueve, cuando se suspenden en las capas superiores, la lluvia lava, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos intuitivamente, lava la atmósfera, y bueno, caen estas partículas. Podemos medirlas, podemos medir cuánto caen, podemos medir cuánto caen en un litro de lluvia. Podemos saber qué partículas son, podemos saber qué colores tienen, ¿no? Bueno, y cuando los fuimos a buscar, ahí estaban, ¿no? Cuando los fuimos a buscar en los pequeños organismos marinos, ahí estaban. Y cuando los fuimos a buscar en los grandes, como tortugas, como pingüinos, bueno, ahí estaban, dentro de su tracto digestivo, ¿no? Dentro de su cuerpo, en las agallas de los peces. Y bueno, comienza a ser un problema visible, al menos para los científicos que tienen esta posibilidad de, a veces, adelantarse. Por el foco que hacen en las cosas, años, a veces décadas, a efectos más visibles, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, no es por el método científico y por el foco y por la dedicación y por el tiempo que involucran a mirar su campo de estudio. Eso permite que a veces el científico predice con 10, 20, 30, a veces 100 años lo que va a pasar, y lo que estamos diciendo es, che, está en los organismos, está en el aire, está en la lluvia, está en el agua, está en los alimentos, está entrando a nuestro cuerpo, es un problema. Si no lo vemos ahora, va a ser un problema mayor y cada vez mayor en las décadas siguientes si no hacemos nada. Claro, bueno, pero vos ahí planteabas, por ejemplo, por parte del mercado, la cosa funciona, me imagino que no debe haber mucho interés en meterse en autoboicotearse. En esa tensión ciencia-mercado, ¿cómo funciona? ¿Quiénes son los que están investigando o a través de qué organismos? ¿Cómo es ese mundo? Es un mundo complejo y la respuesta es un poco compleja, pero digamos, el mercado también se constituye de empresas y todas las empresas no son las mismas. Hay muchas empresas y hay una gran parte de la industria con conocimiento del problema, que también están, engaged en la discusión global. También están las otras, las que son parte del problema, pero no quieren ser parte de la solución. Pero bueno, en la mesa tenemos que estar sentados, en la mesa de discusión, si tenemos que abordar este problema que es global, tenemos que estar todos sentados, ¿no? Los tomadores de decisiones de los países, las empresas productoras, las empresas intermedias, las empresas de packaging y la ciencia. Y ahí es donde estamos, todos discutiendo. Cuando hablamos del mercado, hablamos de mucha gente que es incluso muy proclive a hacer cambios y hacer cambios estructurales. Por ejemplo, a poner hitos de reducción en la producción dentro del mercado, ¿no? Y a favorecer esquemas de feedstock alternativo, es decir, alimentar la industria de producción, por ejemplo, con material reciclado, o por ejemplo, con material orgánico, o por ejemplo, para producir otro tipo de plásticos mejores, que es un poco lo que indica la ciencia. Demoniza el plástico. No.
necesitamos el plástico, pero necesitamos que sea más seguro y más sostenible en términos de su producción, como se está produciendo actualmente. Y ahí tenemos muchas voces, incluso del mercado, a favor de esto. En esto de los elementos para la producción que mencionabas, hay muchísimos que, más allá de no coincidir, digamos, entre una empresa u otra para después poder avanzar en una reutilización, en la regulación también hay mucho por hacer, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de componentes que no están regulados. Sí, es así, Mauro. ¿De qué hablamos, por ejemplo? 16.000 compuestos. ¿Para qué sirven? Que se utilizan, compuestos químicos que se utilizan en la producción. Es decir, el plástico no es solo plástico, el plástico tiene colorantes, tiene aditivos que se llaman polimerizantes, aditivos que se llaman plastificantes, ¿no? Que lo hacen, le dan flexibilidad, que no se parta. Tienen aditivos que les permiten que sean resistentes a los rayos UV. Imaginemos todo lo que se produce para estar expuesto al sol. De hecho, ese mismo tipo de aditivos los tienen los bloqueadores solares. Y bueno, todos esos químicos no son 1, ni 10, ni 100, hay un mapeo, ¿no? Hay un proyecto importante europeo, PlusChem, de cuáles son y quiénes son más de 16.000 compuestos de los que se utilizan. ¿Y cómo los utilizan las empresas productoras, el mercado? Como quieren. Cada uno utiliza los que quiere y ¿tienen que reportarlos? No. Esa es otra de las cuestiones, digamos. No hay trazabilidad y no hay obligación de reportar qué aditivos uso, ¿no? Problema para el reciclaje, pero al mismo tiempo trae un problema toxicológico, clínico, digo, porque si la pregunta es, che, ¿y de esos 16.000 sabemos si son inocuos? ¿Sabemos si son buenos, malos? Sí, por ejemplo, sabemos que alrededor de 3.000 tienen propiedades tóxicas probadas y son utilizados, ¿sí? ¿Y cuántos son regulados de esos 16.000 en tratados multilaterales? 980. O sea, nos quedan 15.000. De esos 15.000 sabemos que 3.000 son muy peligrosos y sabemos que de 6.000 no sabemos nada. No hay ensayos, son químicos, a veces son análogos de otros, no hay pruebas suficientes. Digo, bueno, parece un mundo muy vasto desde el punto de vista químico, un poco anárquico y bastante inseguro, poco predecible sobre si esto va a producir un efecto o no. Claro. Quizás no, pero son 6.000 de los que no sabemos nada. Digo, bueno, ahí hay un punto que también levantamos en el Tratado Global, en las negociaciones, y que tiene que estar incluido en una regulación global. En impacto a la salud humana, bueno, entiendo que ya se abre a otro campo, por ahí que no es explícitamente el tuyo, pero más o menos qué es lo que hay como evidencia a esta altura respecto de esos impactos de microplásticos en, no sé, en sangre o al respirar. Bueno, muchos trabajos. La clínica, decimos que la clínica humana en términos de plásticos está un poco en la infancia, es decir, bueno, se está desarrollando experimentación en humanos o los estudios epidemiológicos, que es básicamente la ciencia clínica, llevan tiempo, es necesario voluntarios para tener muestras significativas en número. Bueno, necesitamos un número de casos importantes. No es lo mayoritario, pero sí hay cosas que se pueden decir, y es que hay reportes donde se los ha encontrado, básicamente en todos los tejidos del cuerpo, riñones, hígado, hasta tejidos en los que no deberían pasar, ¿no? Porque fisiológicamente tienen barreras que impiden el pasaje, por ejemplo, de microorganismos. Una es la barrera hematoencefálica, ¿no? Al cerebro. Eso, naturalmente hay unas barreras fuertes para impedir que nada acceda al cerebro, ¿no? Sin embargo, aparecen en el cerebro. Hay otra barrera fisiológica, natural, evolutiva, fuerte, que es hematoplacentaria, que nada pase a lo que está gestando, básicamente, ¿no? Entonces hay una barrera fuerte ahí entre la sangre y la placenta, y sin embargo aparecen en la placenta también, ¿no? Están los reportes, documentos científicos, papers científicos revisados por pares, no uno, muchos, en la sangre, digo, bueno, en los pulmones. Entonces, por un lado están, por otro lado, ejercen sus efectos o no ejercen sus efectos. Bueno, no sabemos si el plástico en sí, pero sí sabemos de muchos aditivos que sí se utilizan, que tienen probados efectos, por ejemplo, de disrupción endocrina, lo que se llama mimetizar una hormona, es decir, parecieran que es una hormona, el cuerpo lo interpreta de una manera
no lo es un producto químico exógeno, activa ciertos genes, desencadena ciertos procesos y genera diferentes patologías o diferentes enfermedades. Por ejemplo, el desarrollo, hay mucha asociación entre algunos eftalatos y el desarrollo de obesidad mórbida. Esa relación está bastante probada, ¿no? Y sobre todo en muchos casos en Estados Unidos, es uno de los ejemplos clásicos que se utiliza. Digo, bueno, el plástico está ahí también, en ese tipo de cuestiones. Y ese tipo de cosas también se llevan a la mesa de discusión. Digo, bueno, porque regular a veces químicos que son tóxicos, que generan enfermedades sobre la población, ¿sí? y que luego el propio Estado, gobierno, tiene que invertir en salud, digamos, ¿no? Si uno lo ve en estrictos criterios monetarios, es más barato, claro. ¿sí? Ni siquiera saquemos lo humanitario, saquemos lo que está bien, pero es más barato regularlos de un inicio y evitar que la gente se enferme y evitar es más barato eso que el business as usual, ¿no? Esos son casos que vamos llevando y que vamos mostrándoles a los delegados de los países, a los tomadores de decisiones. Bueno, un poco va por ahí la discusión. ¿Qué tenés del nivel local? Bueno, entiendo que lo del zooplancton se ha hecho con muestras también aquí en la zona del estuario, ¿no? Eso en cuanto a agua, no sé, hay respecto del aire, por ejemplo, al momento de la producción, más allá de las bolsas y el plastiquerío que anda, digamos, producto del uso, registros y... ¿En Bahía? Sí. Y en Bahía tenemos muchos registros, sí, en agua, en agua de mar. No hemos hecho en agua potable, pero sí, bueno, en el aire, como te decía, en la lluvia. Estamos viendo también cuál fue el efecto de la inundación, ¿no? Post-inundación, lo que tuvimos fue como un levantamiento de todo lo que estaba no solo en el aire, sino en la tierra, ¿no? Y una removilización. Digo, bueno, estamos trabajando con esos datos de si empezamos a ver más plásticos, ¿sí? En el ambiente o no. Pero bueno, nuestras estimaciones en aire, que hemos publicado hace un par de años, en agua de lluvia, son de algunas 50 partículas por litro de agua de lluvia. Sí, esto da entre unas 200 y 400 partículas que caen por metro cuadrado por día en aire, ¿no? En atmósfera. Y esto es equivalente a las concentraciones que también están midiendo unos colegas parisinos, franceses. Incluso ellos tienen un modelo que se llama de Plastic Forecast, es decir, bueno, en vez del pronóstico del clima, el pronóstico del plástico. Y tienen un modelado sobre el anillo de París, ¿sí? Bueno, cuánto va a llover por día. No llover agua, sino cuánto va a caer de plástico. ¿Sí? Básicamente por semana son entre 200 y 400 kilos de plástico que caen, ¿sí? En forma de pequeñas partículas, ¿sí? En forma de partículas que puede levantar el viento, ¿sí? Que puede levantar una corriente de aire convectiva. Bueno, estos son cifras que hemos medido en Bahía, por ejemplo. La última, respecto a la discusión global, se habló de fracaso en este último encuentro. ¿Cuál es el parteaguas ahí, o cuán lejos está de un acuerdo y cómo sigue esa negociación? Bueno, buena pregunta. Fue un fracaso porque, si lo vemos de una manera, y no fue tan fracaso de otra. El fracaso es porque todos esperábamos que después de 3 años de negociación y de 6 reuniones presenciales, hubiera sido ya el final en diciembre del año pasado en Corea del Sur, pero se extendió a Suiza en agosto, a Ginebra en agosto de este año, y esperábamos llegar a una resolución, ¿sí? Son 180 estados que necesitan ponerse de acuerdo, ¿sí? Estados parte, que son los que tienen voto. Nosotros como científicos solo tenemos voz. Y está bien, son los países que tienen que regular, ¿no? Y se llegó a cierto consenso. ¿Cuál es el consenso? Más de 100 países acuerdan en que es necesario poner límites a la producción, poner hitos de reducción, que cada vez produzcamos menos y no más, como es la tendencia actual. Si cada vez producimos más plástico por año, no, cada vez menos. Eso va a dar lugar a ingresar, a valorizar el producto, el desecho, y que ese desecho, bueno, ingrese. También es necesario innovación, ¿no? Innovación en términos de reciclado, ¿no? También es necesario
regular los químicos dentro de los plásticos. Bueno, hay un acuerdo respecto a esos 3 núcleos, ¿sí? Hay un acuerdo entre más de 100 países que tienen, lo llamamos, tienen alta ambición respecto a un tratado. Es decir, que sea un tratado efectivo, que sea un tratado que sirva para cambiar la realidad. Hay países que no, hay países que no saben, que están ahí viendo qué pasa, y hay países que definitivamente están opuestos, ¿sí? No puedo decir cuáles son, pero sí que tienen una posición contraria, y que si en un acuerdo en donde la base es el consenso, bloquean que ese acuerdo salga. Lo que está ahora de cara al futuro en discusión es si el mecanismo de decisión del Tratado Global va a ser el consenso o va a ser la votación. ¿Sí? Si va a ser la votación, hay buenas perspectivas de que ocurra, con más de 100 países y algunos sumándose. Todos los Estados miembros que son pequeñas islas, por ejemplo, están ahí adentro. Toda Europa está ahí adentro. Bueno, muchos países de Latinoamérica. Estados Unidos no. Estados Unidos no. Tiene una posición incluso pública respecto a eso, así que... ¿Y de Argentina dónde está? Argentina tiene una posición un poco apartada de Latinoamérica, y junto con Brasil un poco alineada, digamos, a la posición de Estados Unidos. Ha cambiado la posición de Argentina. También ¿es producto del procesamiento de este gobierno o venía...? Han cambiado, sí, exacto. En el medio, desde el inicio de las negociaciones hasta acá, cambió el gobierno, cambiaron los delegados, cambian las posiciones, es lícito, está bien, cada país tiene potestad para decir cuál es su política y para entenderlo. Lo que sí podemos decir es esto, son posiciones parecidas a la de Brasil, parecidas a las de Estados Unidos, y que no acompañan a la región, digamos. Claro. Vos ahí no estás vinculado a la postura gubernamental, digamos, ¿no? No. El grupo de expertos va por la ONU, digamos. El grupo de expertos va por la ONU, digamos, es científicos independientes. Lo que hacemos es no llevar nuestra opinión, sino llevar el consenso científico, los datos. Ahí no tenemos mucho para... solamente discutimos cómo vamos a presentar los datos, de qué manera y de qué manera ser efectivos, ser sintéticos, ser claros para los tomadores de decisiones, porque los datos ya existen. Los datos son, más de 30.000 papers científicos generados por científicos de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí hay un consenso claro, si bien puede haber datos divergentes, el consenso es, la mayor parte de los datos muestra esta dirección. ¿Sí? Y es eso lo que llevamos. Andrés Arias, lo escucharon, es investigador de la Universidad Nacional del Sur, del IADO aquí en nuestra ciudad, y participa de estas discusiones a nivel de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por este rato. Gracias, Mauro, gracias a ustedes, la pasamos bárbaro, los mates espectaculares, así que cuando quieras estamos charlando. La seguimos en cualquier momento.